Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida al taller número 2 del curso corto de Introducción al Diseño y Dimensionamiento de Humedales Construidos. Darle el saludo al profesor Ismael Vera, que esta vez va a ser nuestro experto y anfitrión que nos va a seguir pasando el conocimiento y enseñando sobre el dimensionamiento y etapa constructiva. También comentarles que debido al cambio de fase en la ciudad de Valdivia, estábamos en fase 2 y volvió a fase 1, nos vimos en la obligación de suspender la actividad práctica que vamos a tener hoy día y mañana durante la tarde. Estamos reevaluando cómo se ve el futuro y lo más probable es que tengamos que hacer una cápsula audiovisual del proceso constructivo, ya que el nuevo reglamento para fase 2 igual está haciendo más restrictivo el ingreso de personas a pero vamos a estarlo evaluando constantemente y los mantendremos informados si es que reagendamos o la primera etapa constructiva vamos a hacerla vía remota. De todas formas vamos a tener igual en marzo y hasta noviembre distintas instancias donde vamos a poder hacer validaciones de los humedales ya construidos y ir validando las distintas series de construcciones que vamos a tener desde los pretratamientos, el tratamiento en humedal y los post-tratamientos que van a ser cloración o tal vez algún filtro UV y validar igual la forma de acumulación y aplicación de esta agua reutilizada. Así que ahora le doy la palabra al profesor Ismael Vera, a Ya, nombre del Centro Humedal del Río Cruce y CAREP, les damos la bienvenida y lo invitamos a esta actividad. Gracias. ya. Gracias, Gianfranco. Pues sí, una pena lo de digamos, la de la cancelación del taller y, bueno, ustedes saben, las circunstancias no permiten manejarnos más allá de las directrices que nos Valdivia estuvimos conversando. Recién fue la declaratoria, entró a fase uno. Incluso lo conversábamos con Gianfranco, incluso fase 2 está muy restricto ahora. Nosotros quedamos en fase 2 y solo podemos reunirnos grupos de 5 personas al aire libre. Entonces, bueno, esperemos, lo conversábamos, una de las alternativas que se toma como equipo es esta de hacer un seguimiento audiovisual y tratar de ponerlo a disposición de todos. Ya, entonces voy a empezar a compartir pantalla, Gianfranco, ¿vale? Creo que va a detener la tuya porque está todavía, ¿ya? Y ahí se debería ver mi pantalla. Tú me confirmas, Gianfranco, ¿se ve? Súper. Ya, entonces, bueno, Sí, se ve. perfecto. Entonces, vamos a ver hoy cosas del proceso constructivo. Ya, déjame poner también el puntero de un enlace para ir explicando. Entonces, vamos a ver algunas cosas del proceso constructivo. En general, hoy me voy a enfocar un poco en los humedales horizontales, pero hay cosas que son, o sea, sí, hay algunas cosas que podrían ser similares para los dos, pero trataré mañana de explicar particularidades de los verticales. ¿Ok? Entonces, estaremos nuevamente al mismo horario de 11:30 a 13 horas. Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver? Lo primero que vamos a ver hoy es, perdón, acá que se me queda el computador. Bueno, voy a repasar de conceptos generales. Para mí es importante que yo me imagino que estamos más o menos los mismos, pero por si alguien nuevo se ha sumado, voy a hacer algunas generalidades de los humedales construidos y luego sí empiezo a hablar de cuáles son las generalidades que presenta de cada una de las partes que constituye un humedal construido de flujo horizontal subsuperficial. Recuerden, hoy nos vamos a centrar en los humedales subsuperficiales, ¿vale? Perdón, en los humedales subsuperficiales de flujo horizontal. Luego vamos a hablar de la zona de distribución de entrada, de la impermeabilización, del medio principal, de las plantas, y aquí me voy a detener un buen tiempo. La verdad quiero explicar un poco más en detalle esto porque este es el material nuevo de construcción. Lo otro que más o menos se presenta acá son materiales típicos que se usan en la industria de la construcción y que, bueno, quienes están dedicados al rubro de la construcción los conocen, pero las plantas son un material nuevo.
Y yo siempre lo he dicho y lo veía el otro día en algún documental de Netflix, es un material del futuro básicamente, es un material de construcción que la gente que está en el mundo de la construcción tendría que empezar a trabajar, bien sea de manera autóctona, o perdón, autónoma, o respaldados por paisajistas, porque eso es lo que viene. Luego tenemos algo el sistema de recolección y drenaje. Entonces, nuevamente, vamos a hablar, a ver, aquí voy a darle la entrada a 2 personas para que pueda dejarme de salir esta pantalla. Ya. Recordemos la terminología, tenemos humedales construidos, que es un término que se usa, que viene del inglés constructed wetlands. Tenemos otro término que es el treatment wetlands, que son humedales enfocados para tratamiento. Recordemos también aquí adicionalmente que estos 2 tipos de humedales en general son establecidos para depurar aguas contaminadas, como las que son objetivo de este proyecto y las que son objetivo, digamos, de esta serie de charlas. Hay otro término que es artificial wetlands o humedales artificiales, que es un término mal usado. Recuerden, humedales artificiales no existen, es algo artificial, es algo que no existe. Y luego tenemos otra serie de términos que también se utilizan como created wetlands, restored wetlands o mitigation wetlands. Y también un poco el que hemos usado en el proyecto, que son humedales depuradores, que es un término más emergente. ¿Ok? Entonces, nunca se les olvide, primero, estamos hablando de humedales construidos o de humedales para tratamiento o de humedales depuradores en general. Son 3 palabras que más o menos podríamos. No estamos hablando de humedales artificiales, eso no existe, y tampoco estamos hablando en sí de wetlands, porque wetlands es una palabra inglesa. Entonces, si bien es el nombre original en inglés, no estamos hablando de eso, también para que vamos uniformando un poco el lenguaje y la terminología de la gente que trabajamos en el área. ¿No? También otra palabra que se ha usado y que la he visto en algunos inventarios es biofiltro. Ahí es más complejo. Biofiltro con plantas le han puesto otros. No, insisto, intentemos referirnos y usar un lenguaje común como humedales construidos, humedales para tratar. ¿Ya? Y recuerden que es uno de, digamos, de esta tecnología, un elemento diferencial son quienes, justamente las plantas. Y nuevamente reitero, de ahí que mi objetivo digamos, de enfoque de esta charla va a ser un poco ellas, las plantas. ¿Ok? Entonces, para seguir acá, recordemos también que un segundo, todavía sigue llegando mucha gente. Ok. Entonces, conceptos generales, recordemos que esto, cuando hablamos de humedales construidos, hablamos de soluciones, en general, cuando hablamos de tratamientos naturales que incluyen los humedales construidos, como una solución de ingeniería, se incluyen como una solución basada en la naturaleza. Recordemos que las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones inspiradas por la naturaleza, costo efectivas, que proporcionan de forma simultánea beneficios ambientales, sociales y económicos para desarrollar resiliencia dentro de los territorios. Básicamente, el objetivo de las soluciones basadas en naturaleza es abordar diferentes desafíos como el cambio climático, la seguridad alimentaria. Y en nuestro caso específico, estamos hablando del manejo del agua. ¿Okay? Y más específico aún, nosotros estamos hablando de manejo de aguas contaminadas, básicamente, o de aguas residuales. ¿Okay? Entonces, nuevamente, este esquema, que es la integración de diferentes soluciones basadas en la naturaleza a un modelo de ciudad verde, por decirlo de alguna forma, o lo que nosotros llamamos dentro del proyecto un poco ciudades esponjas, resilientes, que ese es el concepto global. ¿Ok? Entonces, observamos la integración de cómo los sistemas de tratamiento tipo humedal, la en inglés, se integran para tratar diferentes tipos de residuos líquidos, como las aguas grises, que fue el objetivo de diseño de este proyecto, las aguas negras, las aguas servidas, que es la mezcla de grises con negras. También, por ejemplo, se puede utilizar para lo que se denomina el agua escorrentía, si bien aquí está planteado en los sistemas SATS o los sistemas de urbano de desarrollo de drenaje sostenible, también se puede hacer a través de humedales construidos. Entonces, recordemos que también nosotros en definitiva hablamos o clasificamos a los humedales en 3 grandes grupos, a pesar de que teníamos claro que se trata de una clasificación mucho más completa y compleja que fue realizada por estos señores, por David Hebling en 2013. Y hablamos de los de flujo superficial, ya los expliqué en su momento la clase pasada, los de flujo horizontal subsuperficial, que también expliqué más o menos el concepto hace 8 días, y el de flujo vertical. Hoy nos vamos a centrar en aspectos más de la construcción
de este tipo de sistemas, ¿ya? Entonces, algunos aspectos constructivos, algunos aspectos a tener en cuenta. Yo, de acuerdo a la experiencia que he tenido y lo que he conversado con mis colegas aquí, les comentaré algunas cosas que creo, algunos tips importantes para la implementación de este tipo de sistemas. Entonces, ya dejando de lado un poco esta introducción global, que es básicamente lo que vimos la semana pasada en las dos charlas, pero que a mí me interesa que quede en el ADN de ustedes, sobre todo la terminología. Eso para mí es clave, porque realmente es muy complejo cuando uno entra a ver de demasiados términos que se usan en castellano. ¿Okay? Entonces, cuando vemos el humedal construido de flujo horizontal subsuperficial, es básicamente, lo que les decía, es un sistema donde ingresa agua por un punto A, percola por un medio filtrante y es evacuada por un medio B, por un punto B, ¿ya? Donde se encuentra una estructura que regula el nivel, ¿ya? Que se mantiene por debajo del nivel que se le deja al material filtrante. Y donde en esta cama, bed como se dice en inglés, se implanta vegetación acuática emergente. Ya voy a explicar un poco más en detalle todo. Entonces, un humedal construido de flujo horizontal subsuperficial, nosotros la semana pasada, yo expliqué algo de esto, pero fue muy poco, y lo que vimos es cómo no se calculaba este corte, porque las profundidades son más o menos recomendadas, sino cómo calculábamos el área de este sistema, que en definitiva, como se trata de tecnologías naturales, el factor área resulta un factor crítico. Y recordemos que en humedales el tamaño importa, ¿ok? Entonces, cuando uno lo mira ya en perspectiva y empieza a ver las partes, uno tiene primero un sistema de distribución de entrada, es decir, un sistema que entrega el agua al humedal. Luego tenemos un sistema de distribución, porque el agua llega a este humedal, pero de cierta manera debe dispersarse dentro del humedal para que se optimice su funcionamiento. Luego tenemos lo que es el medio principal de tratamiento, que es básicamente el punto donde se implanta la vegetación y donde ocurre la principal transformación de la calidad del agua. Luego tenemos claramente un sistema de impermeabilización, porque como, digamos, el fin de este curso o de este proyecto en general es tomar aguas que tienen una calidad no muy buena, es decir, diferente a la natural, y mejorar su calidad para poder ser, en este caso, el objetivo del proyecto es reutilizada, pero también, digamos, podría ser descargada. Es necesario aislar el lecho de tratamiento y por tanto es necesario utilizar un sistema de impermeabilización que evite la percolación de los, digamos, del líquido que estamos tratando a nuestras napas subterráneas. ¿Ok? Luego tenemos una zona de recolección también, donde ya el fluido que ha sido tratado previamente se ha recolectado. Y finalmente tenemos una tubería de drenaje, que es la que nos saca, por decir, nos drena el sistema y nos controla, como ya lo anticipaba, el nivel dentro del humedal. ¿Ok? Y básicamente este sistema o este sistema de control de nivel se hace en lo que se denomina la cámara de flete y luego claramente está el sistema que se va. Y obviamente todo esto tiene un elemento distintivo que es la vegetación acuática. Ya voy a explicar, insisto, es una parte importante de esta presentación. Este es un corte que lo desarrollamos hace unos años. Este es otro corte que está en el libro de la IWAL de otro edad de 2017, uno de los materiales que recomendé la clase pasada. Aquí, por ejemplo, en este sistema, que está más adaptado a los sistemas, creo, norteamericanos, se recomienda más, digamos, una alimentación no de tipo superficial, ya ahorita lo vamos a ver un poco, sino de tipo subsuperficial, capas filtrantes, bordes libres de 20 centímetros, digamos, la lámina de agua unos 10 centímetros por debajo del nivel de la grava, un sistema de distribución por tuberías. Se recomienda nuevamente, como les decía, un influente, un efluente que sea tratado, es decir, recuerden que para estos sistemas, eso lo veremos en marzo un poco, ahí lo voy a tocar un poco más en detalle, es importante tener un buen sistema para la eliminación de sólidos, ¿ya? Porque gracias al sistema, gracias a este sistema evitamos el fenómeno que se denomina clogging o taponamiento. Vemos también un sistema de recolección, ¿ya? Y un sistema básicamente de regulación de nivel, que es un sistema de regulación fijo, se denomina esto. Entonces aquí, por ejemplo, aquí les traje algunas fotografías más en detalle de sistemas de tratamiento basados en, digamos, de plantas de tratamiento basadas en humedales construidos de flujo horizontal subsuperficial. Esta planta primero que ven acá
es la planta de alfesto, que todas las que les voy a mostrar están incluidas en un libro que publicamos hace algún tiempo con la Universidad de Concepción. Esta planta está habilitada para 300 personas. Esta planta tiene la particularidad de que no tiene energía eléctrica dentro del funcionamiento, no hay nada, y tú no tienes corriente, todo funciona por gravedad. Esta otra planta, que es la planta de arnés, como ustedes se encuentran, más o menos para 300 personas, esta para 500 personas. La de arnés es para este pueblito que está aquí, que vemos acá arriba. También, básicamente no tiene algo de energía eléctrica, pero todo funciona por gravedad. Si ustedes se dan cuenta, este es básicamente la toma de la foto, este es el extremo de descarga de la planta. Si ustedes se dan cuenta, va bajando como en una serie de terrazas. Y esta otra, que es una de mis favoritas, es la Petas de Verdú. Verdú más o menos unas 1000 personas, ¿ya? Y esta tiene una particularidad también. Cada una, si ustedes se dan cuenta, tiene una particularidad. Esta, por ejemplo, insisto, no hay energía eléctrica, funciona todo por gravedad. Esta en general también funciona por gravedad. La verdad es que la carretera va por aquí, la planta ni se ve. Es un poco complicado llegar porque hay que saber llegar, básicamente. Y esta otra sucede lo mismo, la de Verdú. La de Verdú tiene la particularidad de que se echa como en dos terrazas. Son 4 humedales subsuperficiales horizontales, digamos, después de la fosa séptica. Esto tiene una fosa séptica. Perdón, un tanque Inhoff de pretratamiento, de eliminación de sólidos. Y posteriormente todo el agua que sale de esta planta se recicla para regar esto que son huertos de olivos que se encuentran aquí alrededor de la planta de tratamiento. Mira, esta está, son unas plantas muy buenas, pero muy buenos resultados de operación. Que eso también intentaré mostrarlo en marzo, que es qué pasa, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando ya cuando Volumen lleva varios años implementado. Y eso también lo voy a mostrar un día un poco con un ejemplo, dos ejemplos de vegetación que hemos usado acá en el país. ¿Ok? Entonces, primero, para mí es importante mostrar esto porque, bueno, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de realidad. Estamos hablando de realidad en un clima que es similar. Esto está en Cataluña, digamos, al noreste de España, clima mediterráneo, que es un clima similar al de la zona central. Ya, digamos, la zona austral puede ser un poco diferente, pero el de la zona austral se parece un poco más al del norte de Europa. Entonces, en general, también hay ejemplos allá. ¿Ya? Ahí les quedo viendo las fotos, tengo un par en Dinamarca. Entonces, está claro que, como toda obra de ingeniería, ¿ya? Se requiere una actividad preliminar. Y la actividad preliminar es básicamente, y los chicos aquí ya en Franco están trabajando, por lo menos en el caso del lunar vertical, que era un poco lo que era el objetivo de ir a ver hoy, era, bueno, todo lo que es la actividad de limpieza y replanteo. Aquí me disculpo por la fotografía, pero esta fotografía fue tomada en un bello día de invierno, por tanto la luz no era muy buena, entonces, pero ustedes alcanzan a ver, espero que alcancen a ver cómo está la maleza. Y aquí los obreros, los chicos, básicamente están dando primero los niveles para el corte, que fue lo que hicimos acá, que fue la nivelación del sitio. Luego, está claro, los chicos después de cortar empezaron, digamos, trasladaron a terreno las medidas completas del humedal, ¿ya? Y acá básicamente está la configuración de, digamos, del corte o del talud de la primera serie. Este en realidad es un sistema experimental que se construyó en la región del Biobío. Y esta otra también es un sistema experimental un poco más grande. Ahí vienen las diferencias de recursos de países. Estoy en España, que se construyó cerca a Cataluña, cerca a Barcelona, ¿no? Entonces también es básicamente la misma idea, un sistema que se construye en un sitio. Como toda obra de ingeniería, nuevamente repito, se limpia el terreno, se nivela y se procede a trasladar al terreno básicamente las medidas o especificaciones de diseño entregadas en los planos. Es lo que se ve un poco acá. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta nuestro esquema, que es este que vamos a ver acá, voy a tratar de explicar cada una de estas partes en detalle para que ustedes tengan en cuenta cómo se deben poner en terreno estas diferentes partes que tenemos acá. ¿Ok? Insisto, la clase pasada lo que vimos fue el tamaño. Ahora vamos a ver los detalles un poco específicos de la construcción. ¿Vale? Entonces, este, por ejemplo, es el sistema de distribución de entrada. Esto está en un libro que es muy bueno, que es de Construction Weather, de la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos, bastante viejito ya, del año 2000. Básicamente, hay un sistema que se muestra aquí en la primera parte, que es un sistema de distribución en el cual el agua llega de manera superficial por una tubería y se construye una especie de gavión con un ancho de 0,5 metros, con la altura que se haya definido para el humedal,
donde el agua ingresa de manera libre a esta parte del humedal y por, digamos, por la percolación propia, el agua atraviesa este gavión y se entrega a la zona propiamente de tratamiento. ¿Ya? Eso es una primera forma. Esto se usa principalmente en sistemas más terciarios, diríamos, de alguna forma. Luego tenemos este otro sistema, que es el sistema por tuberías. Es bastante popular, pero que personalmente yo no recomiendo, lo he usado, funciona, pero en general si no tienes un buen sistema de eliminación de sólidos, los orificios que haces en las tuberías se te pueden tapar con cualquier sólido. Y entonces eso originaría que tienes que hacer mantenimiento permanente. Si puedes hacerlo, es un sistema económico y fácil de hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes un sistema de ingreso, ¿ya? Que es una tubería normalmente de PVC, como se especifica acá. Si es PVC, recuerden, debería ir un poco cubierta porque el PVC no es resistente a la radiación. Entonces, por eso también en el esquema, perdón, me devuelvo un poco. En este que estábamos hablando acá, estaba enterrado, ¿ya? Recuerden que el PVC no tiene resistencia a las condiciones climáticas, por tanto se empieza a cristalizar, entonces debería estar protegido, sino que aquí se muestra de una manera esquemática, que se puede colocar sobre un medio filtrante, nuevamente, que es como el sistema de distribución, que se habla de un gavión con rocas grandes, no necesariamente estos tamaños que son de 60 a 100 milímetros, se pueden usar en sistemas bastante grandes. Cuando hablamos de sistemas bastante grandes, podríamos hablar de más de 2.000 personas o caudales ya, más de 1.000 personas podrías. ¿Okay? Entonces, básicamente, son dos sistemas que se recomiendan principalmente en este libro, en los Estados Unidos. Pero aquí vemos algunos sistemas que se usan más en la práctica de los sistemas subsuperficiales. Este sistema que ven acá es el sistema de Verdú, ¿ya? Y básicamente tenemos una cámara distribuidora de caudales con dos tuberías, ¿ya? Que distribuyen a dos canales de ingreso, como ustedes lo observan acá, que tienen digamos, un vertedero tipo Binoch de fibra de vidrio, básicamente es este material que se pone ahí. El vertedero se pone en un canal que se nivela al inicio del humedal, como ustedes lo ven acá. Y básicamente por rebose el sistema entrega el agua al sistema de tratamiento, ¿ya? Ese es, digamos, es un sistema que se utiliza mucho en estas plantas que yo les mostré. Esta por lo menos es la planta de Verdú, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y está el otro sistema, que es este que vemos acá, que es el sistema de tuberías. Este es un sistema pequeño, experimental, fue el que les mostré inicialmente del sistema digamos, de constructivo, donde veíamos limpieza del terreno. Esto, si ustedes se dan cuenta, es una tubería de 32 milímetros. Entonces, el mayor problema es que si no haces estos orificios, si no tienes un buen sistema de tratamiento, estos orificios tienden a taparse, ¿ya? Los orificios se hacen, bien sea a como a unos 75 grados, perdón, como a unos 30 grados en elevación respecto a la horizontal. No se deben hacer de manera horizontal, sino un poco más elevado para que por presión el agua salga. O se hacen así como se ven acá de manera vertical. Esta planta también es la planta arnés, que fue la que les mostraba anteriormente. En general, sí, puede funcionar el sistema de tuberías, pero lo otro que es importante ya en sistemas más grandes como ese de 300 personas, ya el mantenimiento puede ser un poco más complejo. En un sistema unifamiliar podría ser adecuado, insisto, esto tapándolo. Nosotros aquí hicimos un recubrimiento de grava. Y si ustedes observan, lo otro que es importante en este sistema que ven acá, es generar en las puntas de las tuberías un sistema de extracción. Esto, por ejemplo, es una taparrosca, básicamente para limpieza, porque, insisto, cuando esto se tapa, necesariamente hay que limpiar. Entonces ahí lo que se hace es limpiar con una manguera a presión, básicamente. ¿Ok? Entonces, aquí hay otro sistema, también cuando se habla de caudales mayores. La fotografía es cortesía Carlos, no tengo muy claro si esto es en los Estados Unidos, me parece que sí. Y básicamente lo que ustedes se dan cuenta es, tenemos un sistema de llegada, tenemos una tubería principal, la cual está apernada, la cual podríamos abrir o acceder, y un sistema de entrega por diferentes tuberías que simulan estos edificios que anteriormente veíamos, ¿ya? ¿Por qué es importante, digamos, la distribución a lo largo del humedal? Porque básicamente, como se ve en estas imágenes acá, es por los diferentes patrones de flujo que vamos a tener en el humedal, y sobre todo para evitar zonas muertas. Entonces, de ahí la importancia de que los sistemas de entrega del humedal entreguen a lo largo de toda la cama.
¿ya? Si entregamos en un solo punto único acá, que es un poco lo que se mostraba el modelo americano, podríamos tener cortocircuitos en estas zonas. Y lo mismo es importante el sistema de salida. Entonces también, tanto el sistema de entrada o de distribución como el sistema de recogida deberían estar distribuidos en lo mayor posible dentro del ancho del humedal, ¿ok? Para generar un flujo uniforme y que se pueda aprovechar la máxima capacidad de tratamiento o de área que nosotros definimos para el humedal construido, ¿ok? Eso es importante tenerlo en mente. Puede ser también, alguna vez lo conversábamos también con los chicos, puede ser un sistema de una tubería ranurada, que eso también lo hicimos en algún proyecto. Lo importante es tener en cuenta eso. Uno, que ojalá sea un sistema que sea capaz de distribuir de manera uniforme a lo largo y al ancho del humedal, y adicionalmente que en lo posible, o sea, lo posible no, debería ser así, esto estuviera bien nivelado de tal forma que se entregue la misma cantidad de agua dentro de la zona humedal. Un poco como se ve acá. Si ustedes se dan cuenta aquí, la entrega de agua es uniforme a lo largo del humedal. Acá también. En este sistema también se entrega, hay un tema de limpieza que les hacía falta, pero en general se entrega. Y acá también, si uno, es que aquí la vegetación era tan desarrollada que era imposible tomar una foto digamos, al sistema de tubería completo, pero mostraba claramente cómo el humedal entregaba el agua de manera uniforme en todo el largo. Eso es lo importante, garantizar un sistema que me entregue agua de manera uniforme a lo ancho del humedal. Esa es la premisa que hay que tener en cuenta. ¿Okay? Luego tenemos lo que es la zona de distribución de entrada, que es básicamente, ya les adelanté algo, es esta primera zona, que es donde cae la primera parte del líquido, ¿ya? Básicamente, bueno, aquí hay también una recomendación norteamericana. Ellos hablan, dependiendo del humedal, en una casa podríamos hablar de que ya 3 metros es básicamente lo que uno tiene de ancho de diseño, un poco lo que calculábamos la vez pasada. Entonces, en realidad, uno lo que hace es, puede ser 50, 60 centímetros esta zona, con eso es más que suficiente, es decir, el ancho que tendría la zona de entrada pueden ser 50, 60 centímetros, y estas sí se deben usar en rocas o digamos material granular de más de 25 milímetros. Eso también es importante. Tiene que ser más grande que la zona que está acá. Aquí básicamente se observa que es el doble, básicamente, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace es tratar de distribuir el flujo de manera uniforme, tratando de llegar a esta uniformidad de distribución de flujo para que en la zona principal, que es esta, ojalá se realice el tratamiento de manera adecuada y no se generen zonas muertas, porque ese es el gran problema, eso es un problema hidráulico, que no es solo en los humedales, en general sucede también con las lagunas, con todos los sistemas, sobre todo cuadrados, con los lodos activados también funciona, perdón, también sucede. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el detalle, la diferencia de colocación del sistema granular. Aquí ustedes observan, espero que se vea, la grava de mayor tamaño y la grava de menor tamaño. Aquí está ingresando por esta zona y sale por esta zona. Si ustedes observan, esto es una moneda de 1 euro, básicamente es igual a una moneda de 100 pesos chilena, y si ustedes observan este material, insisto, es sobre 25 milímetros. Si ustedes observan que hay rocas bastante grandes, alrededor de 50 milímetros, hay unas más pequeñas, pero sobre 25 milímetros. Recomendable, sí, pulgada y media. Ya. Ahora, en el país básicamente no es tan fácil conseguir estos materiales, hay que ir a sitios específicos para conseguir materiales gruesos. Otra cosa que es importante, pueden ser cantos rodados o también de cantera, es decir, pueden ser agregado triturado, que básicamente es el que sale de cantera, o puede ser canto rodado de los ríos. Cualquiera de los dos materiales funciona, nosotros hemos trabajado y funciona. Aquí vemos un poco más en detalle también la diferencia de tamaño entre las zonas, tanto de entrada, si ustedes se dan cuenta, esta no tiene más de 1 metro, 2 metros, no debe tener más de eso, pero en un sistema unifamiliar, como los que tenemos en las casas, digamos, o los que se pretendería, por ejemplo, construir, así como en este proyecto, estamos hablando de que con 60 centímetros de ancho de esta zona estaría más que bien. Ya en sistemas mucho más grandes, ahí sí estamos hablando de 2 metros. Entonces, vamos a otro factor que es importante. Recuerden que, en un segundo, que la importancia de esta zona es justamente garantizar, junto con la zona de distribución de entrada, un flujo uniforme a lo largo de la cama del humedal, ¿vale? Hay otra cosa que es importante tener en cuenta, y es que si bien arquitectónicamente hablando, uno puede, estas formas cuadradas no son muy bonitas, uno podría soñar en diferentes formas, es importante tener en cuenta el movimiento del agua por la hidráulica. De ahí que también recuerden, cuando hablábamos de
del diseño de estos sistemas y de las relaciones largo-ancho, habían recomendaciones de dos, digamos, del largo el doble del ancho hasta 4 veces el largo del ancho, y es justamente por la hidráulica. Y recuerden que esto se asociaba con los modelos de diseño que veíamos, que eran modelos de flujo a pistón, ¿ya? Que básicamente es cómo mejora la calidad de agua a lo largo del sistema. Entonces, formas cuadradas en lo posible, no. ¿Ya? Y estos sistemas que ustedes ven acá, algunos tuvieron esos problemas, que estos sistemas se construyeron a finales de los años 90, cuando todavía se estaba desarrollando material de investigación, y estos se hicieron un poco cuadrados y han tenido sus problemas que luego se detectaron y se dieron cuenta, no, miren, en realidad deberían ser más largos que anchos. ¿Ok? Luego hablamos de un factor crítico que es la impermeabilización, y quizás uno de los factores económicos más importantes dentro de lo que es la construcción de un lugar. ¿Ya? Dentro de los materiales, si ustedes observan, básicamente uno habla de HDPE, que es el más recomendado, con algunas realidades polietileno de alta densidad. El mismo que se usa para, digamos, construir los tranques, es exactamente el mismo. Ya les digo más o menos de qué grosor, hay una pequeña diferencia. También se ha usado arcilla compactada, ya aprovechando la característica impermeabilizante de la arcilla, que en algunos lugares podría estar disponible, ¿ya? Pero es necesario que sea arcilla con una muy baja conductividad hidráulica. Y en general se pueden usar materiales sintéticos, por lo menos en otros países también está el LDPE, que es el polietileno de baja densidad, pero yo particularmente recomiendo el HDP, sí, aquí viene el pero, es caro, no es barato, y los chicos de Careb lo saben, ellos han comprado para construir los otros humedales, pero es un material que te va a garantizar el periodo de vida útil, incluso más. ¿No? Es un material trabajado, es un material especialmente diseñado para almacenar agua, en este caso agua y medios filtrantes. Entonces realmente este es el que yo recomiendo. Es más caro, eso sí, es diferente que entonces, básicamente, por ejemplo, esta foto que ven acá es una lámina de HDPE de 1 milímetro. Se recomienda, en general, usar un HDPE superior a 0,5 milímetros, ¿vale? Eh, ¿Por qué 0,5 milímetros? Bueno, en general, ustedes saben que cuando esto se pone arriba, se le colocan materiales pétreos que pueden ser material o canto rodado o material extraído de cantera. Cuando es extraído de cantera, ustedes se habrán dado cuenta que el agregado queda de manera filuda dependiendo del origen de la cantera. Por tanto, genera punzonamiento sobre este material. Y al generar punzonamiento, ¿qué es lo que pasa? Que podría romper. Y eso no debería suceder. ¿Ok? Entonces, por eso se recomiendan estos grosores. Y también ahorita les voy a mostrar otra cosa que se recomienda para proteger estos sistemas de, digamos, esta impermeabilización, porque estas membranas no son económicas. Reitero en esto. Por lo menos este paño que ven ahí, que esto es para un humedal de 4.5 metros cuadrados, sí, 1.5, sí, 4.5 metros cuadrados. Este paño pudo haber costado hace unos 10 años, me parece que 200.000 pesos, pero hace 10 años. Entonces, no lo recuerdo muy bien ahorita, ¿vale? Luego está claramente cómo se instala. Obviamente, ¿qué es lo que hace uno? Regularmente tiene dos opciones, que aquí es importante y también es una historia jocosa que me pasó una vez, pero que la cuento siempre para que la tengan en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, la lámina debe ser perfectamente impermeable, como una sábana completa. Entonces uno lo que puede hacer es darle las medidas al fabricante. Y las medidas al fabricante básicamente es tomar en cuenta la dimensión total del inferior de la cama, es decir, el perímetro, ¿ya? Más un borde, más la forma de instalación que ya la voy a explicar. Y el largo sería similar. Entonces uno lo que le dice, mire, yo necesito una sábana de tanto, y el fabricante te la entrega termosoldada. Y repito, termosoldada, es decir, soldada con calor. Y eso es importante porque garantiza la impermeabilidad del sistema, garantiza que no se filtren las aguas que estamos tratando en este sistema. Y lo digo porque una vez, y perdón aquí con los constructores, hay constructores que a veces no entregan las especificaciones y claro, se quedan en los planos y no leen los detalles de las notas constructivas. Una vez nos pasó que diseñamos un sistema un poco más grande, será de 1.500 metros cuadrados. Entregamos la especificación de que esto fuera termosoldado, contactamos la compañía y todo. Y el constructor no se le ocurrió mejor idea que corchetear este material. Porque como era un sistema de 1.500 cuadrados, claramente el ancho que vienen estas láminas a él no le daba. Entonces él pensó
pensó, no sé en qué escuela de ingeniería habrá estudiado hidráulica, de que si a una sábana él la corcheteaba le iba a quedar impermeable. Entonces lo que hizo fue una especie de traslapos y luego hizo una especie así de gancho y eso lo corchetea. Y según él, eso garantizaba impermeabilidad. La verdad es que yo eso no creo que no funciona. E insisto, termosoldado, por favor. Entonces, esa vez tuvimos una discusión grande con el contratista y en definitiva, bueno, el que construyó hizo lo que quiso, realmente. Esa fue la realidad. ¿Ya? Insisto en eso, ¿ya? Por favor, sea termosoldada o, como lo hemos conversado y lo que tratamos de hacer en los diseños que hicimos para este proyecto, de que el ancho de la lámina nos dé lo que necesitamos para la celda humedal. En el caso unifamiliar es posible que dé. Ya en casos más grandes es necesario termosoldar. Ahí no hay de otro. ¿Ya? Pero por favor, tengan en cuenta de que esto no se puede agujerear. Y si se agujerea, acá, un segundo, si se agujerea, es necesario termosoldar. Y ahorita les voy a mostrar otra foto, que es justamente lo que están haciendo estos dos caballeros acá. Como el humedal, ya lo vamos a ver y creo que quedó un poco claro en el esquema. Me voy a volver, perdón chicos, voy a volver acá. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de salida, perdón que me devuelva, pero para mí es importante, queda en el fondo. Y ahí sí o sí necesitamos abrir el material para poder pasar la tubería. Y eso es un desafío. Con los chicos de Caret se puede hacer con salidas de tanque, estas que tienen unos ganchos, y eso lo demuestra estanqueidad, pero también se puede hacer como lo hicimos en este proyecto, que espero se vea, pero no estoy tan claro, que es, generalmente acá está el caballero justamente, ellos hacían como una especie de ojo, ¿ya? Lo ponían ahí, ponían varias telas y esta lámina tenía la particularidad que era, tenían un pegamento especial que lo hacía que termosoldara al plástico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos termosoldaban al plástico y al PVC, entonces garantizaba esta queda completa. E insisto, yo insisto en eso, porque lo he visto en terreno. Tiene que ser estanco, tiene que ser una sábana completa. Y si se hace algo como lo que están, digamos que es necesario en la salida, tiene que hacerlo, tienen que garantizar que quede estanco. En este caso, la misma empresa, voy a decir el nombre de la empresa porque realmente recibimos alta asesoría de ellos, se llama Linfles, es una empresa de Concepción. Ellos fueron a instalarlo porque saben que en obra se puede hacer cualquier cosa. Entonces ellos, cuando me vendieron digamos, las sábanas de impermeabilización, me dijeron, yo se las vendo, pero voy a instalarlo. Bueno, para mí me fue bien, porque ellos saben hacer su trabajo. Y en realidad aquí lo que ellos hicieron fue, le dieron la forma a la entrada, que creo que se ve acá, y acá configuraron todo el sistema de salida. Nos dejaron una tubería de amarre para que nosotros hiciéramos el sistema de salida. Entonces lo que yo les decía un poco, uno manda a hacer la sábana, qué largo tiene la sábana y cómo se instala esto. Básicamente la sábana ustedes tienen que adicionar a lo que tenga el humedal acá, que es la forma que nosotros le damos digamos, el agua en este caso ingresa por acá y percola de manera hasta acá. Aquí es el punto de ingreso, aquí es el punto de salida. Entonces tiene un ancho que es más la forma del humedal. Uno regularmente hace este montículo puede ser entre 30 y 50 centímetros y luego cada una zanja de mínimo 30 centímetros, de tal forma de que la sábana o digamos el sistema impermeabilizante se instale de la forma en que se ve acá, es decir, se hace con una instalación en una zanja perimetral. Esto funciona tanto para sistemas chicos como para sistemas grandes, ¿ok? Ese principio, es decir, un principio por eso ustedes cuando ven muchas veces los humedales, o cuando han tenido la posibilidad, ven esto, que es el material impermeabilizante, justamente porque el método de instalación incluye un espacio que se deja acá y una zanja. La zanja puede ser una zanja de 10, 15 centímetros de profundidad. Entonces, claramente, hay que calcular toda esta dimensión, que básicamente se hace un dibujo, y uno mira realmente cuánto es el ancho total que tiene que pedir el fabricante. Aquí, por ejemplo, ustedes se dan cuenta y se le deja un poco más por si acaso. Ustedes se dan cuenta, se dejó un espacio más. En realidad, claro, esto lo venden por metro cuadrado y ahí también hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Y lo mismo acá. Aquí sí nos quedó un poco corto o muy cerca el sistema de salida, el de regulación de nivel, pero en general la pudimos adaptar bastante bien la lámina entonces, ¿cómo se instala? Nuevamente lo indico, se pone, ¿ya?
Pero antes de ponerla, aquí es importante, y aquí así quedaría visualmente ya instalada la lámina HDPE. Una cosa que Gianfranco comentó la vez pasada y es importante, y ahí es donde cuando empiezan a aumentar los grosores, si bien cuando tú aumentas los grosores, en general podrías garantizar mayor impermeabilidad y menos riesgo de daño por funcionamiento, el problema es estas esquinas, doblar la membrana en esas esquinas. Uf, eso es un desafío importante, sobre todo cuando empiezas a trabajar por ahí en 2, 3, 5 milímetros. He visto yo que es bastante complejo. Se puede, ¿ya? Se puede, no digo que no, pero no es tan fácil como por lo menos esta que era de 1 milímetro. ¿Ok? Entonces, así ustedes ven, traemos la sábana, se la podemos comprar al fabricante o podemos comprarla nosotros. Por lo menos, insisto, en el caso de este proyecto, los chicos de Caret la tienen. Ellos tienen una sábana de 7 metros de ancho y creo que 50 de largo. Entonces, básicamente nos hemos ajustado los diseños a eso y ahí la vamos a cortar para que sea completamente impermeable. Luego hay una instalación, si ustedes se dan cuenta, como les decía, con zanjas perimetrales. Se le hace una zanja perimetral. Se dejan más o menos entre 30 y 50 centímetros acá. La zanja puede ser entre 30 y 50, con unos 10, 15 centímetros. Se instala digamos, la sábana y posteriormente se vuelve a poner el material de relleno del sitio. Y queda de la forma en que está acá. Importante que sea estanca, es decir, que no tenga filtración. Y por eso es importante el trabajo que está haciendo aquí este caballero, que era poner o unir la tubería a la sábana para garantizar impermeabilización. ¿Ok? Y esto es importante también, que si bien aquí no lo usamos en este proyecto, porque si ustedes se dan cuenta es un material arenoso bastante suave, ¿ya? Ahorita justo estamos conversando con Gianfranco de esto, el tema de que, para que ustedes lo hubieran visto hoy, cuando ya se tiene más roca es interesante poner un geotextil. Si bien yo he utilizado geotextiles de los más sencillos, es importante que tengan algo de resistencia. Básicamente, una recomendación que se hace un geotextil de 160 gramos por metro cuadrado en promedio, que se pone tanto en la cara, es decir, se pone antes de poner la sábana acá y se pone, también se recomienda poner posterior a la sábana, como se ve ahí. ¿Por qué? Porque este geotextil lo que va a hacer es proteger justamente a la lámina de HDPE, tanto de el agente externo, es decir, de nuestro suelo, como del material petro que le vamos a colocar. ¿Ya? Porque, insisto, estas sábanas no son económicas. El geotextil es mucho más económico, pero es importante ponerlo. Se puede no colocar si el suelo es bastante suave en la cara exterior. En este caso era bastante suave, no hubo necesidad. Y como era un sistema pequeño, también omitimos ponerlo en la zona, digamos, interior. ¿Ya? En general, el fabricante nos garantizó que si era menos de 1 metro de grava de altura, no debería haber problemas de funcionamiento ni la lámina debería dañarse. Entonces nosotros, también por un tema, insisto, de que la ciencia no nos da mucho dinero, tuvimos que omitir pero en general se recomienda que se instale, ¿vale? En el caso del humedal que se está construyendo en Careb, vamos a tener que ponerle geotextil porque hablamos con Gianfranco y los estratos inferiores son rocosos, entonces es importante hacerlo. Y también, dependiendo del material granular, si es agregado, insisto, si es canto rodado de río, posiblemente este material se pueda omitir, pero si es material pétreo de cantera, regularmente es muy filoso, muy anguloso y es importante utilizar la lámina de HDPE. Aquí, ¿qué recomiendo yo? Regularmente, ustedes asesórense de un especialista en láminas de estas de HDPE y pregúntenle cuál podría ser el geotextil más adecuado. También pregunten si es necesario. Yo insisto, aquí el fabricante me dijo, no, si es más de 1 metro, podríamos tener problema, pero menos de 1 metro de grava no debería haber problema. Y este era un sistema de 60 centímetros de grava, entonces no la omitimos, ¿vale? Pero es importante considerarla entre los aspectos constructivos. Luego ya hablamos de lo que es el medio principal. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a este libro del año 98, ya hace bastante tiempo, estos son los tamaños de grava que más o menos se recomiendan, de 3 a 6 milímetros, de 5 a 10 milímetros y de 6 a 12 milímetros, es decir, gravas de media pulgada en general, o menos. Nosotros hemos trabajado con gravas de 3/4 de pulgada, de 19 milímetros. Y aquí depende la disponibilidad local. Yo entiendo que no en todos lados se consiguen tamaños de media pulgada, ni tampoco tamaños de estos tan pequeños. Esto estamos hablando de la disponibilidad de este caballero desde la República Checa. Entonces también depende del sitio específico. Pero en general nosotros ya más de este tamaño no.
porque es recomendado para las zonas de entrada y de salida, como lo comentaba al inicio de la charla. ¿Okay? Entonces, regularmente media pulgada está bastante bien, debo decirlo. Nosotros hemos trabajado hasta 3/4 de pulgada en general. También hay un tema que lo voy a comentar ahorita que se relaciona con la conductividad hidráulica. Por eso también es mejor tratar de trabajar con media pulgada, está bastante bien. Aquí lo vemos, por ejemplo, esta es más o menos de media pulgada. Nuevamente vemos, este es por lo menos material petro de canto rodado. Si ustedes se dan cuenta, es bastante redondeado, ¿ya? Esto nuevamente lo estamos en 1 euro, si se dan cuenta, está alrededor, es básicamente más de este tamaño, pero alcanza a tener de este tamaño, ¿ya? Este es otro sistema que nosotros construimos también experimental en Curicó, aquí cerca. Aquí sí como se trataba de un experimento, lo hicimos en un sistema de tanque, el humedal construido flujo horizontal también se puede hacer así, no necesariamente se puede hacer excavado, también dependiendo de las condiciones de pendiente, de terreno, se puede hacer así, pero claramente así necesitamos cabeza hidráulica. Entonces básicamente instalamos la zona de entrada, esta la instalamos en grava de 1 pulgada, que fue la que tuvimos disponible realmente, y la zona central, que es la que ustedes ven acá, que está Caballero trabajando con el José, que es un alumno de construcción, era de media pulgada. Entonces también, como se pone, si ustedes se dan cuenta que los chicos están, como es un sistema pequeño, se hace manual. En los sistemas grandes se puede hacer con máquina, pero la máquina no debe en lo posible ingresar a donde se encuentra puesta ya la lámina. ¿Ok? Carlos creo que el año pasado les mostraba justo hace un año en la India, lo hacían de manera manual las señoras, pero era una foto bastante interesante donde las señoras llevaban todo el material en sus cabezas. También depende del sitio, pero manual se puede hacer así como lo están haciendo los chicos y básicamente lo que se va compactando con un apisonado muy sencillo, no nada de fuerza, solo se va compactando con un apisonado, sobre todo por el tema de que luego ingresa el agua y para que la grava en sí después digamos, no se asiente sola, ¿ok? Entonces aquí está José luego ayudándoles, si ustedes se dan cuenta, van avanzando y ellos por lo menos usaron este sistema, un sistema de, digamos, de unas pantallas para separar claramente, aquí se ve claramente las 3 zonas. Esto tiene medio metro de ancho, más o menos, tanto la zona de entrada como la zona de salida. Aquí también hicimos el sistema superficial y luego lo tapamos, lo hicimos con tubería. Esto era un sistema pequeño, este tenía creo que 3.5 metros cuadrados en total. Y así al final ya nos quedaba el sistema completamente conformado. Los chicos sacaron acá ya, digamos, el material que habían puesto y así el sistema, no sé si la foto es de suficiente calidad para verse la diferencia de tamaño. Aquí no hay tanta diferencia de tamaño porque claramente estamos hablando de diferencia de 1 pulgada a media pulgada. Aquí se ve un poco mejor. ¿Ok? Entonces, aquí nos quedó el sistema completamente configurado. Aquí el caballero le está dando como un apisonado final con su peso en realidad. Eso es lo que se recomienda. También es un tema, por lo menos en este caso, si ustedes observan, si se construye en tanque, por ejemplo, es importante la impermeabilización. Y también tener muy claro, darle como un revoque final y luego sí una impermeabilización con estos agregados que venden para concreto. Nosotros igual tuvimos unos problemas de filtración acá. Esto es un poco más complejo desde el punto de vista de garantizar la estanqueidad. Realmente si uno se va o en la práctica lo que he visto y he hecho, básicamente este es el mejor sistema. Es esta tela bien instalada, sin las ideas de corchetearla como la hizo el constructor, funciona mucho mejor que este sistema. ¿Ya? Entonces, pero insisto, también depende de condiciones locales. Por lo menos conversábamos con los chicos de Caret, ellos me decían que en Valdivia no habían empresas que entregaran esto, por ejemplo. En el caso del norte, por ejemplo, alguna vez que estuvimos averiguando, bueno, pensaban que todos trabajamos en minería y nos pedían unos rollos gigantes. Claramente no nos alcanzaba el dinero. Insisto, el dinero para la ciencia no abunda. Entonces, claro, no se empieza a adaptar a las condiciones. En este proyecto tampoco teníamos mucho dinero, entonces el contratista me dijo, mire, lo más barato es hacerlo así, y bueno, empezamos a diseñarlo y realmente funcionó bastante. A esto es lo que sucede, pero que no debería ser, es que como esto empieza a ingresar con finos, los finos, si queda algún tipo de juntura mal hecha, empiezan a impermeabilizar con el tiempo. Y eso puede suceder, pero no debería ser así, el sistema. Entonces, el medio principal que ustedes observan, que ya les decía que puede ser cualquiera de estos que estamos recomendados, normalmente media pulgada es un material que sí está disponible en el país, pero, insisto, depende de lo que ustedes tengan disponible, porque esto es sitio específico. ¿Ya? Hay una cosa que es muy importante y es la percolación. Un segundo.
y tiene que ver con la hidráulica. Un poco lo conversábamos en la clase pasada, alguien preguntaba que se relaciona justamente con este cambio de pendiente, ¿ya? Que tiene que ver con el gradiente hidráulico del movimiento del agua. Aquí en general esta imagen es del libro de Cables Igualas del año 2009, otros los libros que Trim Wetlands, que les mostré la clase pasada, donde básicamente están conjugadas tanto el movimiento hidráulico, que es cómo cambia, es un gradiente no uniforme y sobre todo se tiene una gran pérdida hidráulica al inicio y luego se estabiliza un poco, ¿ya? Y luego que se relaciona básicamente con la pendiente de fondo que se deje. Algunas personas, sobre todo cuando tú vas a México, el INTA no recomienda dejar pendiente de fondo, ya que ellos dicen, mire, básicamente con la regulación de salida, tú lo puedes manejar. En realidad es importante tener una pendiente de fondo. Yo recomiendo no más allá del 5% de pendiente de fondo. En general es mejor un 1 o 2%, una pendiente mínima, de tal forma garantizar movimiento del agua. Y luego está claramente dentro de esto que ustedes ven acá todo lo que es balance hídrico, es decir, nuestra entrada al humedal, que en este caso sería nuestra agua servida, que percola por un medio que tiene unas características de ancho y de alto, ya de acuerdo el alto regulado con la estructura de salida, que va por un medio filtrante que tiene unas características de porosidad y de conductividad hidráulica, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y adicionalmente en nuestro sistema tenemos dos variables adicionales, que es la evapotranspiración, dentro de lo que es el balance hídrico, la ETP, y la precipitación, que es la, digamos, directa, que era la preocupación de algunas personas cuando hablábamos un poco de la zona sur, que yo les decía, en general no hay mayores problemas. Entonces, cuando uno ve el caso del medio principal, la ecuación que normalmente aplica para calcular el movimiento del agua es la ley de Darcy, que para gente que viene del mundo de la construcción está un poco más acostumbrada a ello, donde básicamente la velocidad es función del coeficiente de conductividad hidráulica por la variación de la altura a lo largo del humedal. Esta ecuación es aplicable para flujos laminares y generalmente, bueno, aquí está en inglés un poco, es lo que sucede en un humedal. Por tanto, es aplicable para el diseño de humedales construidos de flujo superficial horizontal. Aquí está magnificado, pero porque es el cambio del gradiente hidráulico que sucede desde la zona A a la zona B de salida. Si este sistema claramente está completamente drenando sin ninguna regulación de altura, como se observa acá. ¿Okay? Que no necesariamente sigue el mismo función de la pendiente de fondo, pero normalmente por simplicidad de los cálculos se hace homologando esa pendiente. Entonces aquí hay algunos valores típicos de conductividad hidráulica. Aquí vemos diferentes materiales, la grava, una arena un poco más fina, y aquí vamos bajando hasta ya tener arcilla. Entonces si ustedes observan, está claro la grava más grande, ya, tiene mayores conductividades hidráulicas, es decir, menos resistencia al flujo. La grava más pequeña va disminuyendo y de ahí la necesidad de tener tres zonas. La grava grande, que es la que se pone en la zona de entrada, es justamente para tener menos resistencia al flujo de tal forma de que pueda distribuirse mejor. Y la zona intermedia tiene un material un poco más pequeño de tal forma de que el agua se mueva menos veloz y sea capaz de ser tratada por el sistema que estamos diseñando. Arena en general, ojo, no se usa en humedales subsuperficiales horizontales, no está recomendado, se usa en humedales verticales. ¿Okay? Aquí hay otros materiales, pero este es del libro de Trim Wetlands, pero del año 96, todavía aplica hoy. Aquí hay otra recomendación que es del libro de Castle Wetlands de la EPA del año 2000, donde normalmente se recomienda en diseño trabajar con lo que se denomina el concepto de dirty, sucia. ¿Por qué? Porque regularmente con el tiempo, y eso lo, insisto, lo voy a explicar en marzo durante la operación, sucede el fenómeno de clogging o taponamiento. ¿Ok? Entonces aquí ellos hablan, por ejemplo, para arena para grava típica de 5 a 10 milímetros que se puede usar en un humedal construido de flujo horizontal subsuperficial, normalmente el coeficiente de conductividad hidráulica de Darcy nueva o limpia puede ser de 34.000 y al cabo de 2 años tratando aguas de tipo residual se reduce a básicamente un tercio de ese valor. Entonces cuando yo le comentaba a alguien en la clase pasada, hace estas corroboraciones hidráulicas, que es importante, recuerden, calculábamos lo que era la carga orgánica de la sección transversal, esto justamente para reducir ese efecto de clogging, y adicionalmente había otra fórmula que yo les indicaba y que por cuestiones de tiempo aquí no la puedo explicar porque es bastante extensa, de cómo hacer este cálculo o revisión por la ecuación de Darcy, por esta ecuación, de lo que es una longitud, de lo que es un ancho mínimo. Entonces se recomienda trabajar con este valor de K,
pero para cuando ya se encuentra normalmente a 1/3 del valor de K de lo que del material que no posee. A ver, en el campo es difícil y en general las personas que venden petróleos en diferentes partes del país no te van a entregar ese valor. Y es bastante difícil. Pero uno puede trabajar con estos números de la literatura para ir a una aproximación inicial de lo que es cómo se podría comportar nuestro sistema acorde al tamaño. Ahí hay diferentes valores. Esta es una tabla de las más completas que existen. ¿Okay? Luego vamos a hablar del elemento plantas. El elemento plantas es el factor diferencial que hace un humedal construido. Se puede hablar de biofiltros, pero si no tiene plantas no es un humedal. Recuerden, siempre hablemos de humedales construidos, humedales para tratamiento, y las plantas son el factor diferencial que tienen los humedales construidos. Cuando hablamos de plantas, nosotros usamos lo que se denomina plantas hidrófitas. Ahí está en inglés, pero es plantas hidrófitas, que son plantas que crecen en el agua o en un sustrato que está al menos periódicamente deficiente en oxígeno como resultado del excesivo contenido de agua que presenta en la zona radicular. Y de ahí, que era lo que explicaba, creo, la clase pasada, sobre todo en el caso de humedales construidos de flujo horizontal subsuperficial, se deben utilizar hidrófitas, plantas hidrófitas. Y las plantas hidrófitas tienen una característica y es que han desarrollado aquí, no tengo la diapo, mecanismos específicos, eso en realidad lo dejamos por un curso de especialización de posgrado, mecanismos específicos de los cuales las raíces son tolerantes a esta inundación. ¿Ok? Y ese es el tipo de planta que se debe usar especialmente en estos sistemas subsuperficiales que siempre permanecen inundados. Entonces, claro, cuando uno habla de plantas en general en un sistema de humedal, uno habla de diferentes tipos, de las plantas sumergidas, que son estas, que ustedes en Valdivia conocen una muy famosa que es el luchecillo, ¿ya? Luego tenemos también el sistema de plantas flotantes o las que ustedes tienen enrasado en el fondo, pero que alcanzan a ver digamos, parte superior de ellos. Luego tenemos las que son completamente, que se las lleva el viento, las mueve como quiera, que son las que no tienen enraizamiento en la parte inferior, que se denominan, serían plantas sumergidas, plantas con hojas flotantes, básicamente, plantas que son estas, luego teníamos las de, digamos, que son de las que están, digamos, tienen enraizamiento en el fondo, y estas que no tienen enraizamiento en el fondo, y luego hablamos de las plantas emergentes. Y básicamente cuando hablamos de humedales subsuperficiales, nosotros nos estamos refiriendo a esto. O sea, en el caso específico de estos sistemas que son humedales construidos de flujo horizontal subsuperficial, nos estamos refiriendo a este tipo de plantas. Aquí tengo otro dibujo en el cual doy algunos ejemplos de plantas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las flotantes tenemos la Eichhornia crassipe, la Lendamino, la Piscis retioides. Y básicamente estas flotantes se pueden aplicar en un sistema de flujo horizontal subsuperficial, en un sistema de flujo horizontal superficial. En el caso de tenemos las sumergidas, la Ceratophyllum denersum, una Egeria densa, que es la que he comentado ahorita, también son más aplicables en sistemas superficiales, pero cuando hablamos de sistemas subsuperficiales, nosotros hablamos de solo plantas emergentes. Y solo plantas emergentes porque recuerden lo que estamos haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo es poner nuestro líquido de tratamiento en un lecho que se encuentra en el caso del humedal construido flujo horizontal subsuperficial saturado. Importante, tienen que ser plantas hidrófitas, es decir, que soporten la inundación. Entonces, diferentes tipos, bueno, aquí vemos diferentes tipos de tifas, la Phragmites, la Chenoplectus californicus, que es una planta que ya lo voy a mostrar algo aquí más en detalle, la Iris, que la estamos trabajando también, pero la estamos trabajando más para humedales verticales, y la Santedecha, que igual nosotros la estamos, tenemos un segundo acá, que me parece más gente que está entrando. Les voy a admitir porque si no esto me vuelve loco. Ya sigamos. Entonces, en el caso de las plantas, a ver, se me quedó pegado el computador, hay una cosa de cómo se instalan. Esa es una pregunta bastante recurrente que a mí me han hecho y que he visto de todo también. Hay un mito, por ejemplo, y es que las plantas necesitan un sustrato alrededor para vivir. Sí, puede ser que se dejen con algún tipo de sustrato, pero por ejemplo que es de Chenoplectus californicus, si ustedes observan, esta se implantaron a raíz desnuda. Bueno, estuve lavando plantas en invierno, un día muy rico de unos 5 o 10 grados,
lavando plantas para dejarlas en esta condición, para implantarlas dentro del sistema que les mostraba ahorita de construcción. ¿Cómo se recomiendan plantar? Las plantas regularmente se recomiendan que estén a unos 10 centímetros por debajo del nivel del agua, o unos 15 o 20 por debajo, perdón, a unos 10 o 15 por debajo del nivel del grava, ¿ya? De tal forma de que ojalá la zona radicular colonice toda la parte inferior del humedal, ¿ya? Porque alguien lo explicaba, Jimena, la clase pasada un poco de esta parte de la transcolocación de oxígeno, que si bien desde mi punto de vista no es tan importante, algo aporta el tratamiento, ¿ya? Pero no cambia la condición óptica total del sistema, es decir, sigue siendo de valores más anóxicos anaerobios. Pero en general, por ejemplo, acá, estas se plantaron, a ver si tengo la foto acá, de acuerdo a un diseño, más o menos a unos 20 centímetros por debajo del nivel. Nosotros lo que hicimos fue tratar de, el nivel de la grava, dejábamos 5 centímetros de la lámina de agua, obviamente todo esto calculado y se regula al final, y después a unos 10 centímetros de profundidad, donde estimábamos que iba a estar la lámina de agua, pusimos las plantas. Por eso ustedes ven acá, se empieza, digamos, se va rellenando. Estos tubitos que ven acá, ignórenlos, son tubos de muestreo, o sea, es algo especial que no necesariamente debe ir en todos los humedales, y esta es la tubería de salida instalada. Entonces, primero, sí, se puede dejar algo de material acá de tierrita para la planta, pero no es necesario, sobre todo en el caso de Chenopletus californicus, créanme que esta, ya van a ver cómo evoluciona, no es necesario, están plantadas a raíz desnuda. Algo que sí es importante y regularmente es que tengan al menos 2 o 3 de estos tallitos para que la planta pueda desarrollarse, y sobre todo aquí lo que es importante trasplantar es este rizoma grueso con también desarrollo radicular, por lo menos en el caso de Chenopletus californicus. Y yo hago énfasis en el Chenopletus californicus porque, como alguien lo comentó por ahí, es una planta que es nativa y existe desde el norte del país hasta casi la zona austral. Entonces, alguien preguntaba en la clase pasada de qué planta recomendaría, por ejemplo, Papanguipulli, esta te la recomiendo. ¿Ya? Es bastante, la recomiendo en todo el país. Van a ver ahora cómo evoluciona. Entonces, aquí estamos. Bueno, aquí estoy yo unos años más joven, estábamos plantando aquí aquí teníamos un fotógrafo que sacó algunas fotos. Pero como les decía, básicamente, primero, se pueden plantar a raíz desnuda, se les puede dejar un poco de material, digamos, de arena, perdón, del material con el que vienen. Se plantan más o menos a unos 15 o 20 centímetros por debajo de lo que se va a dejar como límite del sistema. Hay otras partes donde también se plantan después de implementar la grava. En sistemas más grandes se hace así porque es muy difícil hacerlo de esta forma. Entonces, por ejemplo, hay otro, perdón, aquí me detengo, donde se coloca primero todo el material pétreo y luego hay unas máquinas especiales que cavan un orificio y se pone la planta. Nosotros alguna vez en Colombia hicimos esto de manera manual, y créanme que fue un trabajo bastante extenuante después, porque tuvimos algunos problemas con la detección y tuvimos que replantar. Entonces fue bastante extenuante el tema de cavar en la grava y poner la planta. Se puede, ¿ya? Pero si ustedes pueden planificar desde un inicio, poner la vegetación antes de terminar la postura del material granular, está bien. Si tienen una máquina para hacer el orificio, también se puede hacer. Lo importante es que la raíz, ojo con lo que voy a decir, quede debajo de la zona saturada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este sistema que ven acá, que era de 4.5 metros cuadrados, como les digo, se definió una siembra que denomina tres bolillo, más o menos una densidad de 4 plantas por metro cuadrado. Esto también tiene, la definición de la cantidad de plantas también tiene que ver con la disponibilidad local, es decir, dónde comprar o cómo cultivar uno mismo, porque ustedes lo que pueden hacer es tomar estos individuos, nosotros en realidad estos los tomamos de un sitio y los fuimos cultivando. Entonces sacamos como unas, no me acuerdo, 10, 15 plantas y cultivamos como el doble, algo así. Bueno, eso es parte de también la expertise que uno va teniendo con el tiempo. Entonces aquí, básicamente aquí está la implementación, está una siembra tras bolillo. Nosotros acá se ve, esto fue una semana después de plantado, si ustedes se dan cuenta, ni siquiera habíamos terminado de poner la grava porque debido a las lluvias fue imposible. Luego, un mes después, así se veía. Aquí vemos, aquí, por ejemplo, nosotros tuvimos algunos problemas con el sistema de pretratamiento, ¿ya? Y aquí empezamos a ver como una mancha.
Y eso es parte de lo que es el cloning, lo que os comentaba, por eso la importancia del sistema de tratamiento para eliminación de sólidos. Luego aquí se ven 2 meses después, están las plantas a medio morir saltando, ustedes las ven ahí, no es algo muy bonito de ir a ver. 3 meses después y 6 meses después, ahí recién, no sé si se alcanza a notar, se empiezan a ver los primeros brotes verdes. Hay una característica así, es que este sistema fue construido, mira, en julio. O sea, perdón, la plantación se hizo entre junio y julio, no recuerdo muy bien si fue a finales de julio o principios de julio. Y recuerden lo que les dije la vez pasada, lo ideal sería construir los sistemas en primavera, ¿ya? En este proyecto, inicialmente, cuando lo postulamos con CAREP y con la Universidad Austral, con el CEUN, planeábamos construir los sistemas durante el segundo semestre del 2020, pero bueno, ustedes saben, por temas administrativos, también de propio del año 2020, no pudimos y por eso estamos haciendo la construcción ahora prácticamente en el verano. En el verano igual se puede construir. Pero lo recomendable es en primavera, ¿eh? O finalizando el invierno, como lo hicimos acá. La diferencia está en que si lo haces finalizando el invierno, el sistema le va a costar más arrancar, que es un poco lo que se ve acá. Entonces acá vemos otra especie de planta que también se instaló, que fue la Phragmites australis, que esa la van a leer mucho en los libros, incluso en las guías danesas viene recomendada como especie de planta para poner en los humedales. Nuevamente, estas son las plántulas que nosotros pusimos, también a raíz desnuda, ¿ya? Aquí vemos una semana después de la siembra, muy similar a lo otro, un mes después de la siembra, prácticamente nada. A los 3 meses empieza a haber un poco más de colonización y a los 6 meses esta planta sí ya tiene una colonización mucho más importante que la que tenía la Chenopletus californica. ¿Ok? Entonces, a corto plazo, es decir, en una primera evaluación de 6 meses, nosotros publicamos esto en el año 2013, uno ve que aparentemente la planta, que aquí lo vamos viendo, la A es Phragmites, la B también es Phragmites, la C es Chenopletus. Uno va viendo que esta, si ustedes observan, cuando vemos acá, estamos hablando de la cantidad de plántulas, es decir, la cantidad de como de tallos que iban saliendo, es mucho mayor en la cantidad que tenemos de Phragmites australis. Y en el caso de la altura, también empezamos ya a observar alturas alrededor de los 160. En el caso de Chenopletus, de las pocas que se podían medir, ya tenían también una altura cercana, pero las plántulas eran muy pocas comparadas con estas. Entonces, uno ve que inicialmente en este periodo, perdón, acá me devuelvo, visualmente ya uno empieza a ver que Phragmites aparentemente va mejor, ¿no? Pero, y aquí es donde está el truco, digamos no el truco, no, sino la importancia de hacer ciencia aplicada en el país. Lo vamos a ver qué pasó después del primer verano, que es lo que yo siempre les he dicho que es un poco lo que se considera digamos, un periodo de adaptación adecuado para las plantas. Chenopletus después del primer verano fue bastante bien, si ustedes se dan cuenta, ya empezó un desarrollo bastante importante, pero Phragmites, voy a mirarlo acá, colonizó todo prácticamente. Entonces, también uno se queda pensando y dice, bueno, ¿esta planta será mejor o no será mejor? A ver, otra recomendación de por qué Phragmites. Yo, aparentemente aquí está siendo mejor la Phragmites, ¿no? Phragmites no es una planta autóctona del país, no es nativa, está silvestrada. Ustedes la consiguen en algunos humedales naturales. Estos nosotros enviamos hojas a mostrar a Dinamarca y sí, es un clon que llegó al país, recuerdo bien de dónde, pero no es una planta nativa. En cambio, Chenopletus es una planta nativa del país. Y acá la vamos a ver 5 años después. Entonces, en el tiempo, Chenopletus californicus, y esto es en invierno también para que quede claro, tiene una mejor adaptación, le cuesta más arrancar, pero al final el resultado 5 años después es el que ve. Una colonización completa del sistema humedal y un verde que a diferencia de que aquí vamos a ver 5 años después la Phragmites, no es igual. Esto es en invierno. Y adicionalmente, no sé si ustedes observan que aquí se ve como un hueco y es porque la planta empezó a sufrir diferentes plagas que llegaron al sistema. Esta, si bien nosotros en laboratorio con esta hemos tenido problemas del pulgón, los pulgoncitos que le dan, regularmente hemos utilizado cosas de la casa para poderla tratar, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en el caso, en algún momento que tuvimos algunos problemas de pulgones en los laboratorios, lo que hicimos fue asperjar con un aspersor de esto de 500 pesos, ajo con agua. Y con eso los pulgones se solucionaron. En esta ha sido mucho más complejo el manejo de las plantas. Y es justamente porque esta planta es nativa y esta no. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
es la importancia de ver las cosas a largo plazo. Es algo que, sobre todo en sistemas naturales, es importante, porque la naturaleza no va a nuestro ritmo, bueno, a nuestro ritmo de vida anterior a la pandemia, que era acelerado. No, la naturaleza va a otro ritmo. Y de ahí la importancia, insisto, de hacer ciencia, de entender de que si bien Plammites australis, ustedes la van a leer y se van a dar cuenta de que es una de las plantas más estudiadas y recomendadas, tal vez para nuestro país Chenopletus californicus va mejor. También se recomienda bastante dentro de la literatura. Aquí les quedo viendo una foto también de un sistema experimental que tuvimos donde yo me medí con la planta y la planta puede alcanzar alturas de 2,40 metros. Aquí está más o menos de 2 metros de altura en promedio la planta. ¿Ya? Y básicamente, ¿cuál es la importancia de las plantas dentro de los humedales? Está, primero, aislar térmicamente. Básicamente las plantas cuando se desarrollan de esta forma, como ustedes lo ven acá, una muy buena colonización, empiezan a aislar la cama y por tanto los procesos biológicos que se originan acá se originan a mayor temperatura que la temperatura exterior y por tanto van más rápido. ¿Ok? Proveen hábitats, normalmente cuando se utilizan plantas nativas pueden proveer hábitats para la vida silvestre. Obviamente tienen alguna capacidad de tomar nutrientes, pero nosotros en lo que hemos visto no es tan alta. Y se deben cosechar adicionalmente porque si no en el otoño ocurre una traslocación de los nutrientes a la zona radicular. Eliminar patógenos, eso también nosotros lo hemos tratado de investigar y hemos visto que es o sea, la planta sí ayuda, pero es más preponderante el sistema de filtración. Previene efecto del taponamiento, eso sí es claro, el efecto de clogging que yo les he hablado, porque la raíz como necesita abrirse y desarrollar espacio, rompe la grava, no la grava, sino rompe los intersticios de la grava y origina que el agua pueda circular. Obviamente tiene un efecto filtrante, proporciona oxígeno, pero como les decía, en lo que yo he visto no cambia la condición oxidativa del sistema, favorece la sedimentación. Esto sí es muy importante. Genera biopelículas específicas, que es lo que se está estudiando y un poco lo que comentaba la clase pasada. Hay otra cosa que es importante, pero esto especialmente en sistemas superficiales, y es reducir la velocidad del viento. Es lo que proporciona la estética del sistema y es el factor diferencial que hace un humedal construido, tener plantas. Y hay cosas que estamos estudiando, que les contaba un poco digamos, la clase pasada, cuando se explicaba los humedales verticales de los usos posteriores. ¿Ok? Entonces, si seguimos en las plantas, yo insisto en que le di un poco de énfasis, aquí algunas fotografías de las que mencioné, la Chenopletus al final florece, tiene una flor que sale más o menos en noviembre, aquí en el hemisferio sur, de este tipo, de tallo trígono. Recuerden que esta es una planta de trígono. Phragmites, que yo no la recomendaría tanto, pero que la van a encontrar extensamente en la literatura. Diferentes tipos de tifáceas también funcionan bastante bien. Y tiene, esa yo no la he trabajado en específico, pero es una planta que en algún sistema se implementó y la verdad es que colonizó bastante rápido y funciona bastante bien y está bastante documentada. Las antedechia o las calas hemos empezado a trabajarlas, pero más en humedales verticales. Esta fotografía es de un humedal horizontal en México, pero ya les voy a contar de pronto mañana o en marzo de la operación con antedechia. Hay algunos puntos a tener en cuenta. Y las iris, que nosotros las hemos empezado a ver desde el punto de vista de humedales verticales. Luego, finalmente, tenemos el sistema de recolección y drenaje. ¿Ya? Entonces, es básicamente el sistema de salida. Si ustedes observan, puede ser un sistema en U dependiendo de las dimensiones. ¿Por qué en U? Si ustedes observan acá, dejamos un sistema también de limpieza, porque también puede ser necesario, con el tiempo aquí se generan los biofilms, que podría ser necesario eliminar para mejorar la hidráulica del sistema. Básicamente se deja un sistema de limpieza acá que sobresalga unos 10, 20 centímetros para poder meter una manguera y limpiar. Y lo que decía es, básicamente aquí no está el sistema de limpieza porque esta es una fotografía antigua cuando no se sabían mucho de estas cosas. Y insisto que esto todavía está en construcción. Y básicamente es extenderlo de manera uniforme lo más posible a lo largo del humedal, de tal forma de que no se generen zonas muertas, como la imagen que mostraba al inicio. Nuevamente, el material petro que se usa acá es similar al de entrada. Por cuestión de economía a escala, puedes usar exactamente el mismo, sobre los 25 milímetros. Y básicamente lo que se hace nuevamente es, aquí habla de en sistemas grandes, gaviones de 60 a 100 milímetros, rocas grandes, ya. En sistemas domiciliarios podríamos hablar de 25, de pulgada y media, 37 milímetros, ¿ok? Y luego esto se conecta con unas tuberías, que son las que vemos acá, en una cámara de salida. Y entonces acá vamos a ver diferentes alternativas para la cámara de salida. Por ejemplo, aquí vemos una
donde está regulado por un vertedero, ¿ya? Básicamente es una cámara normal, una cámara de albañilería, pero lo que se regula es el nivel del humedal que está, creo que es, bueno, aquí no recuerdo bien, pero es un vertedero y se hace. Creo que este sistema es otra cosa, es un sistema de división de caudal, pero es un sistema de vertedero. Luego también este que es el más típico, que es ponerlo con una tubería corrugada a un sistema de izaje. Aquí se ve un poco mejor, más en detalle. Aquí se ve la cámara de albañilería. Se ve la unión a la salida del humedal y la regulación del nivel se hace, digamos, con esta cadena, como ustedes lo ven ahí. Esto es bastante práctico porque si necesitas labores de mantención o cualquier cosa, puedes tanto subir o regular los niveles de acuerdo a como tú desees. Este es para el sistema que les mostré ahorita, es el mismo principio. Entonces ustedes en un sistema domiciliario esto es un sistema pues, que vimos de 1000 personas, ¿ya? Y este es un sistema para 4.5 metros cuadrados. Entonces podría ser cualquiera de las dos alternativas, pero el principio es el mismo, es un sistema de tubería flexible con un gancho que le permita regular el nivel. Aquí vemos otras ideas, básicamente un principio fijo y un principio móvil, perdón, una tubería fija y una tubería móvil. Aquí vemos también un sistema que es básicamente digamos, una tubería conectada, ¿ya? Con un sistema de izaje, como lo vemos, puede moverse de esta forma. Hay otro sistema que también lo usamos alguna vez, que era con vertederos movibles. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Lo que se hacía era, está explicado con tuberías movibles. Ese, no sé, a veces tiene sus problemas. Con vertederos flexibles, entonces lo que hacíamos era como un vertedero en forma de V que se encajaba dentro de otro, se iba asegurando, y de acuerdo, esto era más para un sistema de, digamos, de estos de humedales naturales, para regular, tú ibas regulando la altura del nivel de agua que deseabas, ¿ya? Pero en sistemas domiciliarios o en sistemas más de tratamiento como los que vemos acá, básicamente es un sistema de tuberías que se puede ir poniendo y se puede regulando. Realmente, yo recomiendo más este sistema, como el sistema de anclaje, que es mucho más sencillo, mucho más práctico. En realidad funciona bastante bien. Y claro, aquí habla un poco de esto, que es una cadena, que se puede regular el nivel tanto de una parte superior a una parte inferior. Y eso sería. Con eso estaríamos con lo que es la parte de algunos tips y cosas para humedales construidos de flujo horizontal, perdón, de flujo vertical. Voy a dejar de compartir y bueno, creo que abrimos el espacio para preguntas. Ahora. No sé quién, a ver, voy a mirar algo aquí primero del chat. Puertos de que no escuche bien, me dice alguien, Dios, ¿no? Que si hacemos una especialización, alguien pregunta, estamos trabajando en eso. Nosotros tenemos en la universidad una especialidad para la carrera de ingeniería civil que se llama Sistemas Hídricos y Ambientes, y yo doy un curso de procesos de tratamiento donde explico un módulo específico de humedales, pero estamos trabajando en un programa de posgrado donde hablemos de tecnologías naturales como tal, ¿vale? Espero a futuro poder ofrecerlo, ¿ya? Y lo que sí les puedo anticipar es que estamos trabajando para ver si en octubre, si las circunstancias lo permiten, invitar a la gente de Dinamarca a hacer un curso ya basado un poco lo que yo hago, pero más extenso de ellos basados en sus normas. ¿Okay? Entonces yo trataré de informarlo en su momento. Estamos programando a ver si viene Carlos y Hans. Si lo permite las circunstancias, claro está, ¿no? Yo ya tengo y también si el CONICET me autoriza a cambiar unos dineros. ¿Alguien pregunta cuánto vale el metro cuadrado? Hay un artículo que yo publiqué en el año 2016 donde está, ahorita no me acuerdo muy bien, ¿ya? Ahí está analizada las cifras incluso con datos del país. El artículo está en castellano incluso, podrías revisarlo ahí. Ese es el mismo material que se usa en rellenos sanitarios, me imagino que se refiere al HDPE, sí, el mismo, es la misma lámina. ¿Puede por favor repetir el nombre de la empresa? Limfles, correcto, eso se llama, es una empresa que está con sede en Concepción. Limfles, sí, está bien, Gianfranco lo copió bien. Pregunta, buena, ¿qué pasa si el humedal no tiene agua en verano y se seca? ¿Puede reactivarse en invierno o otoño? Lo ideal es que, fíjate algo, tú puedes regular el nivel a la salida. Entonces, si en verano no tiene agua, lo que puedes hacer es, previamente subes el nivel para que tenga un almacenamiento. Y regularmente,
si bien hay evapotranspiración, dependiendo del tiempo que lo dejes sin alimentación, lo que puedes hacer es recircular del efluente y así mantienes lámina de agua dentro del humedal, ¿ok? En general, estos sistemas son resilientes, aparentemente podrían volver a arrancar. Yo la verdad, alguna vez tuvimos algún problema con uno, pero no fue por falta de agua, sino pues fue por un tema que le llegó un contaminante especial y ahí las plantas se murieron y tuvimos que replantar, ¿ok? Lo recomendable es que tenga agua todo el año. Si me lo preguntas, es que recomiendo. A ver, dice José Ignacio, ¿existe bibliografía o investigación en curso que utilicen otras plantas hidrófitas nativas de más fácil acceso a reproducción? Por ejemplo, plantas que sean de fácil. No hay mucha bibliografía al respecto. Nosotros hemos trabajado con algunas especies del país. A ver, ¿qué te puedo comentar? Nosotros ahorita estamos trabajando con un junquillo un poquito más pequeño. Hemos trabajado también con una que se consigue en el norte, que es la Chonopletus americanus, que es parecida a la Californicus, pero es mucho más pequeña en desarrollo. Los musgos no sé qué tan fácil sean, pero mira, la característica es que la planta tenga tolerancia a la inundación su raíz. Si tiene esto, potencialmente podría aplicarse en humedales, pero luego viene la segunda parte y es que en algunos sitios como Chiloé, por ejemplo, que es lo que comentan, o el sur de Chile, el agua es de muy buena calidad. Entonces, cuando tú llevas esa planta a un sistema de tratamiento, por carga orgánica a veces se mueren. No hay mucho, mira, la investigación en el país es poca realmente. ¿Ya? Solo para entender bien el proceso, el término del sistema de recolección, el agua tratada se lleva un tanque de acumulación o puede seguir depurarse otro humedal. Ah, perfecto. Buena pregunta. Sí, tú puedes hacer trenes de tratamiento. Y es lo que explicaba la clase pasada respecto a aprovechar las capacidades depurativas oxidativas de cada sistema. Puede ser que después las lleves a un vertical o puede ser que su calidad sea adecuada para almacenar. ¿Ok? Entonces, al comienzo y al término del sistema, sí hay un artículo publicado en el año 2015, por ejemplo, de este sistema que mostraba de 4.5 y del sistema grande de España, eso analizamos registros de 8 años de operación. Pero eso, por favor, no sea adelante, eso lo vamos a ver en marzo cuando veamos ya operación y mantenimiento. Vale, sí hay registros, por lo menos, insisto, de esos sistemas teníamos registros de 8 años de operación. El tipo de planta dependerá, sí, pero tengan en cuenta que macrófitas emergentes, es decir, hidrófitas emergentes, solo funcionan para los 3 tipos, pero son las que se deben usar en humedales especialmente subsuperficiales. En verticales podríamos cambiar un poco y es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Ahora sí, no sé si alguien quiere preguntar. Creo que está todo lo dicho. Salvador, Está veo. Salvador Sí. levantando la mano. Salvador, por favor. Y creo que Flavia también, ¿cierto? Listo, pues luego Flavia. Salvador, por favor, comienza tú. Parece que Salvador tuvo problemas y que se desconectó. Flavia, entonces comienza tú, por favor, mientras esperamos a Salvador. Ya, hola Hola, Ismael, Flavia. Franco, a todos los que están presentes. Muy buena clase hoy día. Mi pregunta apunta a que me expliques un poquito más, ¿no es cierto?, por qué tú prefieres usar el HDPE y no arcilla, porque ya que el HDPE, ¿no es cierto?, es un polímero Sí. termoplástico, ¿no es cierto?, derivado del petróleo, y si supuestamente nosotros estamos en vías de la sostenibilidad, ¿no es cierto?, tenemos que tratar de hacer toda esta cosa de la disminución. Y tengo entendido que las arcillas son muy buenas para impermeabilizar. Entonces, Correcto. y además aquí sobre todo se encuentran. Entonces, ¿por qué tú dices que prefieres usar esto? Es un tema de materiales nomás. Como te explicaba, a veces los constructores no hacen específicamente lo que tú indicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la arcilla, si bien se puede utilizar, hay que compactarla y hay que verificar esa compactación. ¿Ya? Entonces, por un tema de materialidad, tú normalmente con el HDPE garantizas la estanqueidad. Ya, bien instalado, claro está, que era un poco lo que comentaba. En cambio, con la arcilla, si bien funciona, si yo no digo que no, necesitas tener claro de que primero el material es una arcilla de baja conductividad hidráulica, entonces tienes que hacer un ensayo de conductividad hidráulica en principio, y en segundo lugar tienes que compactarlo y purificar que ojalá esté en un Proctor del 95%. Y eso no es tan fácil de hacer en algunas zonas. Y también algunos contratistas no son, porque eso vale, no son. Entonces, yo por simple materialidad
recomiendo más el HDP, pero la arcilla funciona bien, si yo no digo que no, la verdad, bien compactada y todo está bien. Solo por eso, Flavia, no es por más. Ya, ok. Otra pregunta, en Sí. relación a lo que tú dijiste de, bueno, en realidad, más que una pregunta, es como una sugerencia y pregunta, sí. Cuando hablaste de las plantas para ponerlas, ¿no es cierto?, en el sistema, lo difícil que se hace por estar, ¿no es cierto? Hablaste algo de que había incluso una máquina que podía sacar la gravilla para instalar estas plantas, ¿ya? Correcto. Entonces, se me ocurre que yo lo hago en los jabones cuando le quiero poner distintos colores, ¿Ya? es poner estos tubos de PVC, ¿no es cierto?, enterrados a la Sí, altura sí. que va a ir la planta. O sea, También es un sistema de plantación que también se ha hecho. Sí, y sí, lo funciona, vi ¿no? alguna vez. Porque, La verdad lo vi, no supe después del desarrollo de la vegetación. Mira, a o ver, sea, yo creo que funciona. yo creo, o sea, mi acotación es que no poner o sea, pones el PVC, ¿no es cierto? Terminas todo el relleno, después pones la planta, pero después sacas el PVC y ¿Sí? la planta queda, digamos, rodeada de esta grava. O le echas la grava que le haga falta nomás. O Sí, sea, es pero hay decir, que quitar el tubo al final para que la claro, planta pueda seguirse claro, extendiendo, ¿no? correctamente. Sí, ese también puede ser un sistema. Mira, en general los europeos usan más, como tienen máquinas, plantan después. Si te viste, no sé si te viste unas fotografías que mostraba donde estaba separada la zona de entrada con salida, era pura grava y ese sistema está listo. No, ellos después llevan su máquina y plantan nomás. ¿Ya? Nosotros aquí lo hemos hecho más, y en Colombia también más manual, es decir, plantar nosotros mismos a las alturas y luego seguir rellenando. ¿Ya? Pero lo que tú dices también se puede usar, o sea, entiendo el principio es, pones el PVC a la altura, dejas los PVC instalados, luego llegas con tus plántulas, las pones y luego sacas el PVC para que la planta y rellenas y terminas de afinar. También está bien, sí, está bien. Ya, otra pregunta. En relación a los tubos, estos tubos que tú vas poniendo adentro, que se ven adentro del humedal, ¿no es cierto? Pero esos son experimentales, no necesariamente tienen que ir. Ya, y esos son para el Nosotros salgases, los van usábamos, agujereados. sí, son agujereados justamente para permitir flujo de agua, ¿ya? Y se dejaron por dos razones que también están publicadas en un artículo, y es para evaluar cómo crecía la biomasa ahí. Entonces lo que hacíamos era generar como una malla, hacíamos como un core de gravilla y lo metíamos ahí. Y esa gravilla luego se llevaba al laboratorio en Ay, ciertos periodos de tiempo y la estudiábamos, ¿ya? Eso. Era un poco también para entender un poco la acumulación de sólidos del humedal. Y lo otro que usábamos era para entender un poco cómo evolucionaba la calidad del agua. Entonces usábamos sondas, ahí metíamos sondas de pH, temperatura o RP, ¿entiendes? Pero no obligatoriamente tienen que ir. Lo ideal a veces es poner uno en el medio, sí, como para tener una idea. ¿Vale? Sí, para hacer un check-in cada cierto tiempo. Exacto. No sé si en los talleres, el taller que viene después, vas a hablar acerca de los requerimientos para el servicio de salud, porque yo recuerdo que justamente contigo fuimos a ver allá ese humedal que se instaló de la casa, del centro de humedales. Del SEUN. Entonces, y ellos decían de que el servicio de salud les exigía que tenían que poner cloro, porque si no, no tenían. Hay que clorar al final. No, yo la verdad eso no lo voy a explicar, la verdad no voy a entrar en detalle del servicio de salud, lo siento, pero a ver, en el país lo que sí puedo las comentar... leyes todavía que aprueban eso. ¿Cómo? Que me refiero que yo me imagino que obviamente el servicio de salud no está todavía esta cosa así como el agua. No es una, a ver, partamos que el humedal en sí no es una tecnología homologada en el país, ¿ya? Entonces, en principio, sí hay aprobaciones sanitarias. En el Biobío hay, en la región metropolitana hay. Yo no tengo claro si la del SEUN al fin fue dada, pero creo que sí. Entonces, ya hay antecedentes de aprobación de sistemas de humedales en el país, pero todavía hay mucho desconocimiento. Y tú sabes que lo nuevo genera temor. Entonces, hay como cierto resquemor, pero en general, que lo conversábamos con los chicos de Caret, porque nosotros también vamos a sacar el requerimiento de salud y a lo mejor posteriormente con nuestra experiencia te podemos contar con más en detalle, ¿ya? En general hay aprobaciones en el país. Es que este es un sistema de tratamiento que si bien no tiene 100 años como otros, tiene 20 o 30 que ya más o menos permite tener un desarrollo de tecnología y garantizar unas
unas características de agua, ¿ya? Lo que yo puedo explicar un poco son las reglamentaciones que existen en el país, ¿ya? Pero, por ejemplo, en general lo de los trámites, yo eso no lo hago, perdóname, hizo ya otra cosa, ¿vale? Que es importante, lo sé, pero no es parte de lo que, digamos, mi tiempo me permite ahora, ¿ya? Ya. Bueno, lo último, así como una acotación, como de cuando hablaste de esto, de cuando las plantas se enferman, ¿no es cierto? Hablaste Sí. de que hicieron un fumigado con ajo. Bueno, también existe Agua un con fumigado. ajo. Sí, agua con ajo, pero también le puedes agregar ají y bicarbonato y te va a aumentar, va a ser mayor para matar mayores cosas. Cualquier que uses en las casas regularmente nos ha funcionado. Nosotros también le usamos tabaco, por ejemplo, cigarrillos. Sí, también se usa el tabaco. También. Funciona perfecto, ¿no? Sí ha funcionado súper bien. La verdad es como un pulgoncito que les ha llegado a la banda. ¿Ya? Súper, gracias Ismael, te pasaste. Ya, vale, Flavia. Ahora sí, Salvador, ¿volviste? Sí, se me cayó justo el internet. No te preocupes. Ismael, tengo dos consultas. Vale, Primero dale. respecto a... supongo que eso lo vamos a ver como en la clase de mantenimiento, cuando A ver. ocurre este fenómeno del clogging, es Ahí posible... voy a tratar de explicar un poco más, ¿ya? Pero Perfecto, no es un... como Voy a hacer me algo. imagino como remover un poco el sustrato como para que fluya todo ese Mira, suelo. a ver, vamos a adelantar. Los ingleses lo sacan completamente y lo lavan. Los españoles lo desechan, pero lo sacan. ¿Ya? Nosotros hemos hecho las dos cosas. En general, lavarlo es como lo más factible, pero depende también del volumen de grava. ¿Ya? Entonces, tal vez lo voy a tratar de explicar en su momento, Vale. pero sí, ¿vale? Pero no, Y lo ojo, otro... voy a decir algo que es importante, no es un tema acabado. En el mundo no hay solución para eso. Se está todavía investigando en grupos de trabajo que específicamente se dedican a estudiar este fenómeno de clogging, ¿ya? Vale. Pero normalmente está ya más o menos, o sea, el clogging es un fenómeno que ocurre por varias razones, ¿ya? Pero una de las primordiales es no tener un buen sistema de pretratamiento. Eso está casi que ya demostrado, ¿vale? Vale. Lo otro, puede ser que esto sea como muy, muy básico tal vez, es el input de agua. ¿Puede ser solo, por ejemplo, agua servida viniendo del baño o puedo usar también lo que viene de la cocina donde tengo aceites, tengo detergentes, tengo otro tipo Mira, de a ver, químicos? recuerda que eso no lo expliqué, pues yo me imagino que lo explicaban en el taller anterior. Recuerda que cuando hablamos de aguas residuales, el concepto general es que el agua residual es toda agua residual, es todo tipo de agua que ha sido afectada su calidad por un uso, en términos grandes, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes los tipos de aguas residuales, tú tienes aguas residuales domésticas que están compuestas por dos grandes fuentes, que son las grises, que son todas las aguas jabonosas, y las negras, que son en principio, las que vas al water, es decir, tus necesidades, ¿vale? ¿Qué pasa? Que particularmente yo considero que adicional a esas, tú le sumes las del fregadero, las del lavalosas. ¿Por qué? Porque en el lavalosas tú también botas cosas orgánicas que son importantes como la sangre, la baja, cosas. En otros países esas aguas se consideran grises. Entonces, cuando tú tienes las negras y las grises y las mezclas, eso se llama agua residual doméstica. Luego, si tú vas a la ciudad, en la ciudad también tienes descargas de aguas residuales industriales. Y en el caso de otros países, no el chileno, normalmente los tubos también tienen la conexión de las aguas lluvias. Entonces, la mezcla de esos tres te genera lo que se denomina agua, en Chile la llaman agua servida, pero en otros países se llama agua residual urbana o municipal, dependiendo de la escala que tengas. ¿Ok? Entonces, el humedal se ha aplicado para todo lo que acabé de decir. ¿Ya? Obviamente, como Gianfranco lo decía, dependiendo de las cargas contaminantes, especialmente en las negras, porque ahí el tema es otro, un poquito diferente, es necesario bajar la carga orgánica. Y eso se puede hacer, a veces se ha hecho con sistemas anaeróbicos, ¿me entiendes? Anaerobios, perdón. Entonces, se aplica, pero normalmente los residuos domésticos funcionan bastante bien, tanto para el agua gris como para el agua servida. Entonces, para el agua residual doméstica, que es la mezcla de las negras con las grises. Vale, y no debiese tener problemas con químicos o algo así que pueda matar la flora bacteriana o microorganismos que... En principio, lo que usas en la casa no es peligroso. Vale. A no Eso. ser que te pase lo que nos pasó una vez que sí, usaron cantidades significativas de hidróxido de sodio, el que se usa para limpiar cañerías.
Y ahí sí tuvimos problemas con las plagas. Sobre todo con las de la zona de entrada fue complejo. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Vale. No sé, bueno, aquí Bueno, llegan, cantidades excesivas de cloro también me imagino, ¿verdad, Ismael? puedes generar lavado, pero en general lo que usas en la casa se diluye. Ujú. Porque normalmente tú, mira, ponte a pensar lo siguiente, tú puedes lavar el baño con cloro, ¿vale? Pero luego tú te duchas y en la ducha, si son una ducha de 5 minutos, son 60 litros. Entonces en general termina diluido, ¿entiendes? El hidróxido de sodio es un poquito diferente, pero sí, podría tener algún efecto. Pero en realidad yo no lo he visto directamente, para ser sincero. Por el hidróxido de sodio sí lo he visto. ¿Ya? Súper. A ver, aquí pregunta alguien que si los sistemas sirven para eliminar el COVID. A ver, partamos del COVID, dos cosas que es importante saber. Primero, el COVID se ha determinado que en aguas es inactivo. Tú no consigues, que eso es un proyecto que estuvimos tratando de hacer aquí, y es, pero tú, la gente en Holanda, que es la que más ha estudiado esto, intentas monitorear el COVID en aguas residuales, consigues restos del RNA del virus, no consigues la molécula de virus completa. Y es porque digamos, el COVID necesita un hospedero y se transmite directamente de humano a humano por las secreciones, tanto de la voz como de la nariz. Entonces, en principio, está inactivo en las aguas residuales, por lo tanto, no aplicaría tratarlos en un sistema, y se ha demostrado más o menos que en las aguas en general es inactivo el virus. Lo que han monitoreado los holandeses es restos de RNA del virus. Entonces, lo que se ha tratado de hacer son sistemas de vigilancia de alerta temprana, que sí se ha mostrado, y es que si bien el PCR que tú te haces de la sangre, normalmente se detecta, no me acuerdo si es el quinto o al 10 día, tú ya los restos de RNA de una persona enferma los detectas en aguas residuales al tercer día. Entonces tiene un sistema de alerta temprana previo a detectarlo en el PCR en sangre. Que ese es un proyecto que hay un par en el país, hay unas experiencias en Chillán que desarrolló la Universidad de Concepción, y hay otra en Valparaíso, no me acuerdo si fue la Universidad de Valparaíso o otra que es esta. Nosotros estuvimos haciendo una propuesta para el gobierno regional, pero bueno, no hubo financiamiento. Sigamos. O sea, no sé si no hubo financiamiento, la verdad fue que nunca vimos los fondos, no sé qué pasó realmente. ¿Ya? Pero el COVID es inactivo en agua. Luego la desinfección, claro, es parte de lo que, digamos, los decretos de cumplimiento del país. Depende. Claro, los decretos supremos 90 y 46 exigen calidades de coliformes al efluente, ¿no? Eso de pronto lo puedo explicar luego. Y normalmente para llegar a eso se necesita desinfectar después de un humedal, ¿vale? Un poco lo que explicaba Adelina acá. Luego está, hay que desinfectar el agua antes del riego, a quien lo preguntaba. Si cumple las normas, dependiendo. En general, uno recomienda que no haya más de 1000 coliformes o 10 a las 3 unidades logarítmicas. Eso es lo que indican algunas normas internacionales para reutilización en aguas de riego, ¿vale? Luego dice, bueno, hay algunos comentarios acá sobre las arcillas, de que sale un poco más caro. Luego, aguas lluvias, ¿cómo funciona tu sistema? Considerando que el agua lluvia suficiente contaminación de entrega. Esa pregunta, sí, mira, sí funcionan bien. Normalmente cuando tú vas a un país como Dinamarca, normalmente las autopistas tienen sistemas de tratamiento de sólidos por humedales superficiales, ¿ya? No por humedales subsuperficiales, porque los combinan con el entorno de tal forma de que después esa agua sea descargada a los entornos naturales. Y funcionan bastante bien, la verdad. Como tú lo dices, el principal contaminante son sólidos y algunas grasas de los autos, ¿no? En el caso de las autopistas, ¿ya? Funciona bien, pero son humedales más de tipo superficial, ¿vale? Para tenerlo un poco más claro. Hay unos sistemas, cuando tú vas allá a las autopistas, en general ves muchos sistemas alrededor de las autopistas. Y es eso, funcionan. ¿Bien? No sé si hay alguna otra pregunta. Elípticos, nosotros construimos una vez uno parecido a eso, pero hay que tener en cuenta la hidráulica. Sí se pueden hacer. Es creatividad, la verdad, pero tienes que tener en cuenta cómo se movería el agua y si la hidráulica funciona o no. No sé, Gianfranco, si alguien más tenga alguna pregunta, digamos, ¿Salvador había vuelto a levantar la mano o se le quedó pegada? o se le quedó pegada, parece. Aclarar que respecto a las preguntas sobre desinfección o cloro, es importante saber cuál es el uso final que van a dar a esa agua. Si lo van a ver como solución sanitaria y solamente quieren un tercer tratamiento para su agua servida,
y van a después infiltrar el agua en una calidad mucho mejor que a la salida fosfética, no es importante clorar. Ahora, si la quieren devolver a algún cuerpo de agua o quieren utilizar esta agua para riego, es importante clorar porque el cloro es el que está aprobado con la normativa chilena que mata gran cantidad de patógenos. Nosotros también queremos hacer la prueba con las lámparas UV, pero igual es complicado hacer esas pruebas porque una, que la lámpara es difícil de encontrar, y a veces cuando no sale tan limpia el agua no hace una buena desinfección. Hay que tener una buena eliminación de sólidos para que no hagan el efecto de sombra, se denomina eso. Y bueno, a contar lo que dice Gianfranco es, claro, el Decreto Supremo 46 no requiere tanto la eliminación de sólidos porque de patógenos, porque esa percolación en definitiva. Entonces, recuerden que el suelo también actúa como un mecanismo, cuando uno mira sistemas naturales, también actúa como un mecanismo depurador de algunas sustancias. Está claro que ahí hay que tener en cuenta el tema de la profundidad de la napa, de otros factores de la vulnerabilidad de los acuíferos y todo. Por el contrario, como lo dice alguien acá, Juan Pablo Zúñiga, claro, en el Decreto Supremo 90 sí exige una concentración de coliformes que sea inferior a 1000. Y como lo comentaba, básicamente los humedales no llegan a eso y por tanto es necesario desinfectar. Adicionalmente, generalmente, por lo que hemos conversado con mucha gente, el salud pide que haya desinfección posteriormente a un sistema secundario. Normalmente, se exige. ¿Ya? Claro, además, de acuerdo a la pregunta que hacía Salvador, claro, la clasificación de aguas negras en algunos países varía, pero acá en Chile, con la nueva ley de reutilización de aguas servidas que se implementó el 2008, o sea, el 2018, y ahora se está trabajando en el manual y la normativa para la reutilización de aguas servidas, ya sea en ambiente urbano y rural. No, Gianfranco, hay que hacer una precisión. La norma que tú haces referencia a la reutilización de aguas grises. Claro, pero esa no deja utilizar el agua del lavaplato, solamente deja utilizar el agua lavamanos, lavadora y lavadero. Claro, o sea, considera aguas grises a todas las otras, las que no provienen ni el water ni el lavaplatos. Eso sí. Pero ese que comenta Gianfranco es para aguas grises. Hay otro que está trabajando el INN, que es la 3456, que es para reutilización, sí, de aguas servidas, que es la mezcla de todo. ¿Ya? Son dos normas que el país, la que dice Gianfranco ya es una ley, pero le falta el reglamento de implementación, la de aguas grises, y la norma del INN está en redacción final para en algún momento ponerla a disposición. Todavía no está, falta la redacción final en realidad. Claro, entonces por eso ahí es importante saber la disposición final del agua para ver qué tratamientos finales se le va a tener que hacer al afluente. Claro, exacto. Y claro, también hay un punto específico con el nitrógeno. Es muy diferente descargar a subterráneo que sacar superficial, e incluso superficial si descargas a un lago. Las características, eso lo puedo explicar, insisto, si quieren lo explico un poco en la operación, esto de las normativas. ¿Ya? Claro. ¿Alguna pregunta más que le haya quedado a las personas? Dice acá, dice, la acidez de los efluentes puede producir algún tipo de problema en las plantas usadas. A ver, me imagino que será de los afluentes, o sea, lo que llega. Normalmente el agua servida tiene un pH neutro entre 6 y 8, en general no genera problemas. Si se sube sobre 9.5, en general todas las plantas se afectan. Y si baja por debajo de 4.5 el pH, también, en general no solo las plantas de este tipo, todas las plantas sufren fuera de esos límites. En general las plantas necesitan más condiciones neutras de pH entre 6 y 8. Tengo entendido que aguas grises tampoco contempla lavadoras, solo lavamanos y bacho. En realidad el reglamento no ha salido. En principio en la ley, como dice Gianfranco, creo que está concebido sí las lavadoras, pero no lo tengo así tan... El reglamento, la ley está, es la 21.075, si no estoy mal, la del 2018. Y hay así una diferenciación entre aguas negras y aguas grises y está especificado ya por ley. ¿Vale? Si alguien quiere corroborar la información. Ya, Gianfranco, claro. Creo que estaríamos entonces. Sí, ya no hay más preguntas. Agradecerle a las personas por haber participado. Sí. Volver a comentarles que vamos a reagendar el taller práctico de la construcción del humedal vertical, que le vamos a estar comunicando respectivamente. También a las personas que se han incluido,
hacerle la invitación a que visiten el canal de YouTube del Centro de Humedales, donde tenemos los talleres pasados, donde ahí pueden ya contextualizarse. Así que eso, agradecerle por su asistencia. Mañana nos vemos nuevamente a las 11:30. Exacto. Y mañana después, hablaremos ya un poco más de verticales, de algunos materiales también, así como hoy. Porque, bueno, Gianfranco ya ha visto que es un poquito diferente, ¿no? Lo de los verticales, los materiales y las cosas. Entonces es importante ver esas diferencias. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vemos mañana. Que estén bien. Saludos. Chao, muchas gracias. Chao, a gracias. todos. Muchas gracias. chao, muchas gracias. Hasta mañana. Ya nos vemos mañana, gracias.